El suelo tiembla bajo los pies de la justicia española. En un golpe que sacude los cimientos del sistema judicial y derrumba cualquier atisbo de credibilidad, Álvaro García Ortiz, hasta hace poco fiscal general del Estado, ha sido condenado a prisión, atrapado en una red de corrupción y enriquecimiento ilícito que ha dejado atónito al país entero. La noticia estalla como una bomba de relojería, millones de euros en efectivo y bienes ocultos en su residencia, pruebas incuestionables que confirman lo que parecía imposible, la máxima autoridad fiscal convertida en el rostro de la traición institucional más flagrante. Este escándalo no se limita a una simple irregularidad financiera, supone la revelación brutal de un entramado criminal que distorsiona la justicia desde dentro, un golpe demoledor que pone en evidencia el cinismo con el que se manejan los poderes del Estado cuando la ética es una mera fachada. Álvaro García Ortiz, hombre que debería encarnar la integridad y el respeto a la ley, ha utilizado su posición para construir un imperio oculto, una fortuna amasada a golpe de manipulación, tráfico de influencias y un clientelismo impúdico que convierte el Estado en un botín personal. El contexto es aún más inquietante cuando se desmenuzan los antecedentes. García Ortiz no era un fiscal cualquiera, su carrera política y judicial estaba marcada por un ascenso meteórico, afianzado en pactos discretos y alianzas estratégicas con figuras del poder político y económico. Su llegada al puesto de fiscal general parecía el culmen de una vida dedicada a la justicia, pero la verdad que hoy sale a la luz nos muestra un juego sucio en el que se han cruzado intereses privados y públicos, un enredo que va mucho más allá de la simple corrupción y se adentra en la descomposición institucional. Las pruebas son demoledoras. En el registro de su vivienda, agentes de la UCO han hallado millones en efectivo, cuentas bancarias opacas, bienes inmobiliarios y documentos que prueban adjudicaciones fraudulentas y sobornos. Grabaciones secretas y testimonios recogidos durante la investigación perfilan una red perfectamente articulada que controlaba contratos públicos, manipulaba causas judiciales y cerraba tratos a espaldas de la ley. No es exagerado decir que se ha destapado un sistema paralelo dentro de la propia Fiscalía que ha funcionado como una máquina de corrupción impune. El impacto de estas revelaciones ha sido inmediato y devastador. En los despachos oficiales, el silencio ha dado paso a un temor palpable, la presión mediática crece exponencialmente mientras la opinión pública no encuentra consuelo ante el desprecio evidente por la justicia que debería proteger. La indignación se extiende, no solo por la traición de un cargo que inspiraba respeto, sino por la profunda sensación de que el sistema está contaminado hasta la médula. La confianza se desploma y la crisis institucional se agrava, mostrando un rostro hasta ahora oculto que convierte a la Fiscalía en un nido de corrupción y manipulación. Pero esta condena no es un punto final, sino el detonante de una tormenta que promete remover las estructuras más profundas del poder judicial y político. La caída de García Ortiz abre un agujero negro que amenaza con arrastrar a otros personajes implicados en esta red, y la sociedad demanda respuestas contundentes. Se anuncian investigaciones complementarias, posibles nuevas detenciones y un reajuste interno en la Fiscalía que intentará limpiar su imagen, aunque el daño ya parece irreversible. Lo que ha salido a la luz no es un escándalo aislado, sino la confirmación de un sistema corroído, donde el clientelismo, la podredumbre institucional y el desprecio por la ética se han convertido en norma. El juicio y la condena de Álvaro García Ortiz solo son el primer capítulo de una historia que aún debe desvelar más secretos oscuros y que cambiará para siempre la percepción de la justicia en España. La siguiente parte llegará pronto, con nuevas pruebas, revelaciones y el desenlace de una trama que todavía tiene mucho que contar. Prepárate, porque esto solo acaba de empezar. En un hallazgo que ha dejado helado al propio sistema judicial y ha puesto en jaque la credibilidad de toda una institución, la Unidad Central Operativa, UCO, ha destapado lo que se puede definir como el corazón podrido de la Fiscalía General bajo el mando de Álvaro García Ortiz. Las pruebas reunidas no solo confirman la existencia de una red de corrupción organizada, sino que revelan un entramado de manipulaciones y delitos que rebasan cualquier límite imaginable para un cargo que debía ser el garante de la justicia en España. La investigación de la UCO comenzó como una sospecha difusa, un murmullo entre pasillos, pero pronto se convirtió en una cacería implacable tras la pista de irregularidades financieras que apuntaban directamente a la cúpula fiscal. Lo que los agentes encontraron al entrar en la residencia de García Ortiz no solo fue impactante por la cantidad de dinero en efectivo, millones escondidos en cajas fuertes, compartimentos secretos y hasta en habitaciones selladas, sino por la complejidad y sofisticación del sistema que se había montado para ocultar este tesoro ilícito. Pero la UCO no solo halló dinero, encontraron documentos y dispositivos digitales que contenían evidencia irrefutable, contratos públicos manipulados, órdenes de archivo condicionadas,
instrucciones para silenciar investigaciones molestas y un mapa completo de sobornos y favores cruzados entre la Fiscalía, altos cargos políticos y empresarios sin escrúpulos. Se trata de un mecanismo perfectamente aceitado para corromper la justicia desde dentro, un auténtico cáncer institucional que ha servido para mantener impune a quienes deberían estar bajo la lupa. Las grabaciones interceptadas son aún más reveladoras. Voces en privado discutiendo sobornos millonarios, acuerdos para frenar casos contra aliados y referencias directas a la creación de expedientes falsos para proteger intereses particulares. La AUCO ha puesto en evidencia no solo la avaricia desmedida, sino el cinismo absoluto con el que García Ortiz y sus cómplices manejaban la ley como un instrumento para beneficio propio, olvidando por completo el mandato fundamental de su cargo. La dimensión de esta trama supera cualquier escándalo previo en el ámbito judicial español. No es solo una cuestión de corrupción económica, sino de corrupción moral y política que erosiona la confianza en las instituciones democráticas. En Moncloa y en los despachos de los partidos políticos aliados se vive un clima de pánico, conscientes de que las implicaciones de este caso pueden afectar a toda la cadena de poder que se había creído intocable. El impacto en la sociedad es insoportable. La ciudadanía siente que la justicia ha sido secuestrada y utilizada como arma política y financiera, generando un profundo desasosiego y una ola de exigencias sin precedentes para que se depuren responsabilidades y se realice una limpieza a fondo en la Fiscalía y más allá. La presión mediática no cede y crece el clamor por un cambio radical que restaure la credibilidad y la transparencia en la administración de justicia. Pero lo peor está aún por venir. La AUCO ha dejado claro que este descubrimiento es solo la primera parte de una investigación mucho más amplia y compleja. Se anticipan nuevas filtraciones, posibles detenciones en cadena y una cascada de revelaciones que pueden volar por los aires todo el entramado político y judicial relacionado con este caso. La sensación generalizada es que estamos ante un terremoto institucional que promete sacudir hasta sus cimientos al Estado de Derecho en España. El desenlace de esta crisis está lejos de verse. La historia aún debe revelar sus capítulos más oscuros, y las próximas semanas serán decisivas para conocer el verdadero alcance de la corrupción y quiénes son los próximos en caer. Lo que ha hecho la AUCO no es solo una investigación, sino un golpe demoledor contra la impunidad y el abuso de poder. Mantente alerta, la justicia empieza a abrir sus cajas fuertes, y con ellas, la verdad que cambiará para siempre la historia reciente de España. Esto no ha hecho más que comenzar. La condena del fiscal general Álvaro García Ortiz no solo ha desatado un terremoto en el ámbito judicial, sino que ha desencadenado una crisis política y social sin precedentes que amenaza con fracturar el delicado equilibrio de poder en España. Las consecuencias de este escándalo no se limitan a la esfera personal del condenado, el impacto se extiende como una mancha de aceite que contamina la reputación de todo un sistema y desata un efecto dominó que ya se siente en los despachos de Moncloa, los pasillos del Congreso y las calles del país. Desde el momento en que la noticia se hizo pública, la presión sobre el PSOE y sus aliados ha sido brutal. El partido, que ha gobernado durante años con la promesa de regeneración y justicia social, se ve ahora atrapado en una tormenta perfecta que pone en jaque su relato político. Las voces críticas dentro del propio partido empiezan a romper el silencio, cuestionando la gestión y la falta de controles internos que han permitido que un personaje como García Ortiz ascendiera y perpetuara un sistema corrupto. La cohesión interna del PSOE se resquebraja, y la crisis amenaza con derivar en una sangría de dimisiones que podría desestabilizar aún más al gobierno. En el escenario político, la oposición aprovecha sin miramientos para señalar la gravedad de los hechos y exigir responsabilidades inmediatas, mientras la ciudadanía observa con creciente indignación la lentitud con la que se actúa para evitar que la podredumbre siga extendiéndose. Las manifestaciones espontáneas, el aumento del descontento y la pérdida de confianza en las instituciones plantean un desafío que va más allá de la simple gestión política, afectando directamente al concepto de Estado de Derecho y a la legitimidad del sistema democrático español. La repercusión internacional tampoco se ha hecho esperar. Los medios extranjeros cubren el escándalo con titulares demoledores que cuestionan la estabilidad y transparencia del Poder Judicial en España, mientras organismos europeos elevan la alerta y comienzan a presionar para que se garantice la independencia judicial y se tomen medidas contundentes contra la corrupción. La imagen del país en el exterior sufre un golpe difícil de reparar, y el gobierno se enfrenta a un aislamiento creciente en un momento crítico para su agenda política y económica. La Fiscalía misma, debilitada y bajo escrutinio público, inicia una profunda reestructuración que busca restaurar la confianza perdida. Sin embargo, la sombra de la corrupción deja un legado difícil de erradicar,
y el reto de limpiar una institución contaminada exige un compromiso real y transparente que aún está por demostrar. La sociedad exige cambios estructurales y mayor vigilancia para evitar que casos similares vuelvan a repetirse, conscientes de que la integridad del sistema judicial es la piedra angular de cualquier democracia sólida. A medida que avanzan las investigaciones, se anticipan nuevas detenciones y revelaciones que pueden agravar aún más la crisis. El escándalo no ha terminado, la trama oculta tras la fachada de respetabilidad continúa desenredándose y amenaza con involucrar a más figuras relevantes en la política y la administración pública. La historia de Álvaro García Ortiz es solo el primer capítulo de una saga que promete sacudir los cimientos de España. Con esta situación, queda claro que el país se enfrenta a un momento decisivo. La sociedad reclama transparencia, justicia y renovación, mientras el sistema político y judicial están obligados a responder con medidas contundentes y ejemplares. La responsabilidad está en el centro del debate, y la posibilidad de un cambio real depende ahora de la voluntad para afrontar esta crisis sin tibiezas. No bajes la guardia, las próximas semanas serán clave para descubrir hasta dónde llega esta red de corrupción y qué transformaciones traerá para el futuro de España. La verdad sigue emergiendo, y lo que parecía imposible se está convirtiendo en una realidad implacable. Esta historia, lejos de cerrarse, acaba de entrar en su fase más intensa y decisiva. En la cuarta entrega de esta serie que ha dejado al descubierto una red de corrupción inédita en los pasillos de la justicia española, la trama se adentra en el terreno de las consecuencias más profundas y las reacciones que podrían definir el futuro político y social del país. La caída de Álvaro García Ortiz, fiscal general condenado y señalado como epicentro de un entramado corrupto, es apenas el inicio de un terremoto institucional que amenaza con alterar para siempre el equilibrio de poder y la confianza ciudadana. Los ecos de este escándalo se extienden con una fuerza imparable. Desde las altas esferas del poder, se percibe un clima de crisis que excede lo estrictamente jurídico y se convierte en una batalla por la supervivencia política. El PSOE, ya debilitado y bajo la lupa pública, enfrenta una presión insoportable que cuestiona no solo la gestión del gobierno sino la propia esencia de su compromiso con la ética y la transparencia. La amenaza de una crisis interna profunda se materializa en debates encendidos, movimientos estratégicos y la necesidad urgente de limpiar las filas para intentar recuperar la credibilidad perdida. Pero la dimensión del escándalo no se queda en el Partido Socialista. En el entramado político nacional, la desconfianza se extiende como un virus implacable. La oposición intensifica su campaña para capitalizar el descontento social, exigiendo no solo responsabilidades individuales sino una revisión completa del sistema que permitió que la Fiscalía, la misma institución encargada de velar por la justicia, se convirtiera en un nido de corrupción. Los ciudadanos, cada vez más movilizados, exigen reformas estructurales que garanticen la independencia real de la justicia y la erradicación del clientelismo que ha secuestrado la democracia. En el plano judicial, la investigación continúa sin pausa, impulsada por la UCO y otros órganos independientes que intentan desentrañar el alcance total de la red descubierta. Nuevos nombres podrían sumarse a la lista de implicados, y las filtraciones no dejan dudas sobre la existencia de una red mucho más amplia que involucra a empresarios, políticos y funcionarios públicos en un entramado de favores cruzados y tráfico de influencias. La sensación generalizada es que el iceberg es mucho más grande y que solo hemos visto la punta emergente de una corrupción sistemática. La repercusión internacional sigue marcando un punto de inflexión. La Unión Europea, instituciones y aliados internacionales observan con preocupación creciente, y la presión para que España adopte medidas contundentes se intensifica. La credibilidad del país en el ámbito global está en juego, y la reputación que durante años se construyó se tambalea frente a un escándalo que pone en duda la fortaleza de sus instituciones democráticas. La sociedad civil, consciente del momento histórico, no cede terreno. Las manifestaciones por la transparencia, la justicia y la regeneración se multiplican, y la presión popular se convierte en un motor imparable que exige cambios profundos. Las voces ciudadanas se alzan con fuerza, dejando claro que el silencio y la impunidad no serán tolerados, y que la reconstrucción del sistema pasa por una renovación completa de los mecanismos de control y la rendición de cuentas. Este capítulo marca un punto de inflexión, una llamada urgente a la reflexión y la acción para evitar que la corrupción siga enraizándose. La condena de Álvaro García Ortiz ha sido el disparador, pero la verdadera batalla apenas comienza. Las próximas semanas definirán si España es capaz de enfrentar esta crisis con la determinación y la transparencia necesarias o si, por el contrario, permitirá que los mismos vicios continúen socavando su democracia. Lo que viene es decisivo. Nuevas revelaciones,
Posibles reformas y movimientos políticos serán el campo de batalla donde se jugará el futuro del país. El ojo público permanece atento, y la historia exige una respuesta contundente, clara y sin concesiones. La corrupción no será solo una página negra en los libros de historia, sino una advertencia y una oportunidad para reinventar un sistema que debe volver a ser ejemplo de justicia y honestidad. El desenlace aún está por escribirse. Y esta saga de traiciones, abusos y caídas apenas ha comenzado a mostrar su verdadero rostro. Mantente conectado, la justicia española y la sociedad están en un momento de inflexión sin precedentes, y lo que está por venir puede cambiarlo todo para siempre.